Amados míos, como siempre, qué placer enorme poder llegar al hogar de todos ustedes con la palabra de Dios a través del milagro de la internet. Quiero agradecerles a todos quienes entran a nuestro canal y les pido por favor que se suscriban al canal y que compartan con otros este material si es que acaso ustedes creen que puede ser de utilidad en la vida espiritual de otras personas. En el día de hoy quiero referirme al consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, consejo pastoral cargado de cariño, de pasión, de amor y con mucho celo con respecto a la necesidad de que los cristianos de Éfeso y por fin los cristianos de todos los tiempos pudieran adecuarse dentro del plan bíblico para la construcción de esa nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. El capítulo 2 y el versículo 20 del libro de los Efesios dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Palabra maravillosa. Y es que la verdad, tenemos en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su entronización al sentarse junto al Padre en los cielos, todas las riquezas de la vida de Dios para poder vivir, disfrutar y practicar. La Biblia, como todos saben, se compone de dos partes: el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ninguna de las partes de la Biblia son para despreciar. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, o mejor dicho, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son parte de lo que cada cristiano debe leer, debe estudiar y debe aplicar a su vida diariamente. ¿Por qué razón hay una enorme cantidad de cristianos, dulcemente lo digo, que divagan, no tienen la más mínima idea de lo que Dios quiere para su vida, porque no leen la Biblia? Escuchan predicadores, escuchan buena música, pero no leen la Biblia, no meditan la Biblia. Los cultos más pobres de las congregaciones son los cultos de estudios bíblicos, porque a la gente no le gusta mucho estudiar, pero es fundamental que estudiemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos caer en errores terribles, de los cuales no será fácil regresar. En Cristo Jesús encontramos todo, tenemos todo. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, su muerte da vida a un nuevo sistema en el programa de Dios para la raza humana. La muerte de Jesús da vida a esta gloriosa gracia en la cual nosotros estamos. A través de la muerte suya, de su sangre, es que se instala un tiempo glorioso llamado Nuevo Testamento. Por eso decimos los predicadores que en realidad el Nuevo Testamento empieza en el libro de Hechos de los Apóstoles
y termina con el Evangelio de Juan, el Antiguo Testamento. Ahora escuche, dice acá Pablo que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo el punto de partida, siendo la razón fundamental de nuestra edificación, de la edificación de nuestras vidas como edificio santo y agradable a Dios, Jesucristo mismo. Es notable la cantidad de personas que se está volviendo diariamente al judaísmo y a judaizarse. Por algún motivo, ellos han interpretado que ese tipo de culto, ese tipo de religión, ese tipo de forma de culto, era un tipo de culto que no debía terminar en la muerte de Cristo. Razón por la cual estas personas han comenzado a practicar el judaísmo. Algo por lo cual el apóstol Pablo se sintió muy fastidiado, muy molesto e inclusive luchó como un auténtico gladiador para erradicar de la iglesia ese concepto de salir de la gracia y entrar a la ley, a sus normas, a sus decálogos y a sus prácticas. El gran problema que tuvo el apóstol Pablo, que al final tengo la certeza que pudo solucionar, fue con la iglesia de Gálatas. El capítulo 3 del libro de Gálatas, Pablo le dice a los hermanos de Galacia lo siguiente: «Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Otra versión dice, ¿quién os embrujó? ¿Quién les embrujó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, a ustedes, que les llegó la verdad a través del Espíritu tan claramente, que gustaron de la verdad, que se deleitaron en la verdad. Ahora salen de ese estado glorioso de la vida en el Espíritu, de la libertad en el Espíritu, de la gracia abundante y sublime de Dios, para volver a esclavizarse a sistemas, a rituales que ya han quedado atrás. ¿Por qué han quedado atrás? Porque la muerte de Cristo terminó ese tiempo. Por eso Él insiste diciendo, a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue crucificado. Es decir, que el punto importante del gran cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la muerte de Cristo. Pablo dice a los colosenses algo tan sublime, tan maravilloso. Les dice a los colosenses lo siguiente, estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que nadie les engañe, porque en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y vosotros, yo, ustedes, estamos completos en Jesús. No hace falta más nada. No necesitamos ninguna cosa más. En Cristo Jesús estamos completos. Todo aquel culto, todo aquel servicio religioso que tenía que ver con la ley mosaica, todo eso fue
reducido, fue compactado por Dios, fue colocado por Dios en una sola persona, en la persona de su Hijo Jesucristo. Todas las exigencias de la ley mosaica que agradaban a Dios, porque la ley mosaica fue entregada a través de ángeles por parte de Dios, por mandato de Dios, y eran exigencias que Dios necesitaba que se cumpliera desde el hombre hacia Él. Todas esas cosas se han cumplido en Cristo Jesús. En Él estamos completos. Jesús es el altar de bronce, Jesús es la fuente de bronce, Jesús es la mesa de los panes de la proposición, Jesús es el candelero, Jesús es el arca con todas las cosas que tenía dentro, las tablas de la ley. Jesús es el propiciatorio, Jesús es el lino retorcido, blanco y puro que hacía de muro en torno al tabernáculo, sostenido por 60 columnas. Jesús también es esa columna que sostenía el lino retorcido. Jesús es todo. Jesús es el cordero, es el animal que moría derramando su sangre sobre el altar. Jesús es todo. Jesús es todo. Cuando Jesús entró a mi vida entró el altar de bronce, la fuente de bronce, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro. Todo entró cuando Cristo entró en mí. Yo lo tengo todo. Veo por las redes sociales cristianos que hacen un esfuerzo enorme por volver al judaísmo y a sus prácticas. Apreciados, es la ley del Espíritu de Dios en esta nueva alianza. Es la ley del Espíritu de Dios en este nuevo pacto, que a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, nos permite gozar de todas las bendiciones del cielo. En Cristo estamos completos. Entonces yo veo ese esfuerzo de cristianos que obviamente tal vez le hace falta regresar a los absolutos de la palabra de Dios, por volver a las prácticas, se visten como se vestían durante aquel tiempo de la ley, practican el culto como lo hacen, practican su forma de adoración, su forma de alabanza, su forma de canto, sus danzas, su todo. Esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque todo aquello es lo que en nosotros tenemos por Cristo Jesús, y es el Espíritu de Dios que genera fiesta en nuestras vidas. Todas las fiestas del Antiguo Testamento están en nosotros porque el Espíritu de Dios es el espíritu de la fiesta. El Espíritu de Dios es el espíritu de la fiesta, el espíritu del gozo, el espíritu de la alegría. El Espíritu de Dios, cuando digo que es el Espíritu de Dios, no esté pensando en cualquier fiesta terrenal. Es una fiesta sublime, maravillosa, que supera cualquier tipo de fiesta. Con Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros, tenemos fiesta, todas las fiestas que estaban encargadas por Dios que las observara Israel. Todas esas están dentro de nosotros para que vivamos dentro de su fiesta. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre, siempre. ¿Por qué siempre? Porque el espíritu de la fiesta, el espíritu del gozo está en nosotros. Desde que Cristo murió y resucitó, todo cambió. Cambió nuestra forma de orar. Antes los antiguos oraban desde la tierra al cielo, hasta inclusive en los días de Jesús. Jesús enseñó a orar: Padre nuestro que estás allá en los cielos. Pero cuando Cristo resucita
y asciende a los cielos después de su muerte y envía al Espíritu Santo, la oración cambió de la iglesia. ¿Por qué razón? Si leen todo el Nuevo Testamento a partir de la venida del Espíritu Santo, van a encontrar que los cristianos oraban como teniendo a un Dios presente delante de ellos, como que entraron a la presencia de Dios. Por eso Pablo dice a los Efesios: ahora doblo mis rodillas ante el Padre, ya no está allá lejano. ¿Por qué no está más Dios tan lejano? Porque cuando Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, tomó a nosotros, que somos la iglesia, hizo que nosotros muriéramos con Él, que nosotros resucitáramos con Él, que nosotros ascendiéramos con Él y que nosotros nos sentáramos junto con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo Jesús? A la diestra del Padre. ¿Dónde está la iglesia? Con Cristo Jesús. ¿Quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo pleno, plenamente Cristo, Cristo 100%, Cristo abundantemente en nosotros, Cristo en vosotros, Cristo en mí, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. No busques ninguna otra cosa, no ande inventando cuestiones de culto que no nos corresponde como iglesia. Gocémonos en la libertad gloriosa del Espíritu de Dios. No volvamos a tradiciones que no nos corresponden, que no nos servirán de nada. Volvamos a la palabra de Dios, estudiemos el Antiguo Testamento y desde ese estudio interpretemos el Nuevo Testamento para aplicar la riqueza del Nuevo Testamento a nuestras vidas a partir de lo que Pablo dijo. Desde el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la razón fundamental de tu edificación, Jesucristo mismo. En Él estamos completos. Dios les bendiga. Padre de la gloria, oro por todos mis hermanos y mis hermanas. Quiero que los que están atravesando algún tipo de dificultad física, mental, material, económica, que no importa cuál sea, que reciba de acuerdo a tu voluntad perfecta un milagro de liberación. Por la atención, como siempre, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Me encantó estar con ustedes, como siempre. Por favor, suscríbanse al canal y compartan con otros este material si es que acaso creen que es un material que puede serle útil y de edificación a otras personas. Jesucristo les bendiga.